Estamos súper felices porque finalmente en este video te vamos a contar hoy cuál va a ser nuestra próxima casa, cómo vamos a seguir viajando por el mundo. Pero además de eso te vamos a contar cómo hicimos como turistas para comprar nuestro motorhome en Europa. Toda la información que nos hubiera gustado tener cuando empezamos a buscar nuestra nueva casa con ruedas en España, la concentramos en una guía súper completa. Si querés atajos, ahorrar tiempo y mucho dinero, busca el enlace que dejamos en la descripción de este video. Y si querés saber qué casa elegimos entre todas las opciones que buscamos, no te muevas de ahí, porque ya mismo vas a conocer nuestra nueva autocaravana. Cuando Italia nos rechazó, fue en España donde encontramos el abrazo familiar y la oportunidad legal para ser dueños. Acabamos de conseguir nuestra primera victoria administrativa. Ya tenemos cada uno su propio número NIE para formar un nuevo hogar y poder continuar con este fuerte deseo de descubrir el mundo entero. Así que no vamos a presentarte solamente la autocaravana que elegimos, sino que vas a conocer la base desde la cual vamos a construir esta nueva etapa de nuestro viaje. Porque sí, puede parecer solamente un motorhome europeo, pero en realidad es muchísimo más que un simple vehículo. Porque este ya es nuestro nuevo refugio, desde el cual vamos a poder volver a las aventuras, a la exploración y a extender nuestros límites para ir a donde pinte. Esta casa espectacular que están viendo es una Fiat Ducato 1.9 turbo diésel, tiene menos de 160.000 kilómetros, está impecable, no lo podemos creer, el motor es hermoso y la parte de la carrocería de casa está hecha por una empresa alemana llamada Detlef. El modelo es un Sprit 580 porque de largo tiene 5.8 metros, una locura, y tiene algunos compartimientos secretos, miren. Guardador de cosas. No vamos a entrar en detalle. Mi traje, ¿eh? Sí. Acá ya está el traje, miren. El traje de Guille. Ha colgado entero. Tenemos acá las mochilas. Bueno, herramientas. En principio iba a ser solamente como se dice, el cuarto del traje, pero terminó deformándose en el cuarto de todo. Aquí van las bicis colgadas, la verdad esto ya vino con la camioneta y el Dios de la Basura nos regaló las bicis, así que estamos completamente equipados. Solamente tuvimos que comprar este cartel que es como una norma para poder circular aquí con tranquilidad. Pero vamos a verla de adentro, por favor, ven que les muestro esta casa soñada. Vení. Vení, mirá lo que es esto. No se imaginan la alegría que tenemos de finalmente estar dándoles la bienvenida a la nueva casa de Rodando por Ahí. Una casa que fue buscada, esta fue nuestra mejor opción, una casa que fue luchada, un parto fue tenerla, y el espacio que tiene, la luminosidad que se ve, la verdad que es algo de las cosas que nos enamoró completamente. Se estarán dando cuenta que es una casa capuchina, ¿no? Que es cuando tenemos arriba de lo que es la cabina, la cama, una cama que tiene 1,50 m por 2 de ancho, un colchón viscoelástico, aquí la escalerita que se pone y se saca. Tenemos claraboya arriba, aquí también otra, ventanas por allá, entra luz por todos lados. Todas y cada una de las ventanas tienen esto de mosquitero, blackout, y se abren así como para afuera. Miren, una locura. Acá tenemos la cocina, acá cocinamos, bacha que se levanta y agua. Y algo muy importante que a mí me gusta muchísimo, tenemos una heladera que es trivalente, funciona a 12 volts, a 220 y a gas. Tenemos congelador y agua fresca para este verano asesino. Esto habla de tener mucho espacio, poder colgar la ropa así, con tanto espacio, escúchame. Aquí accedemos directamente a lo que es el cuartito donde está el traje de Guille. ¿Ves? Lo podemos ver por acá. 2 entradas. Esto de acá está muy desordenado porque es mi parte, así que no la van a ver ahora. Y la frutilla del pozo está acá atrás. Porque tenemos no un bañito, no un baño que se arma y se desarma, sino que hemos evolucionado completamente y ahora este es nuestro baño, nuestra ducha. Miren, voy a entrar y les voy a mostrar por qué me conquistó esta casa. Y es que uno gira aquí un poco el inodoro
y tenemos una mampara espectacular que no mojamos el resto del baño. Entonces solamente queda la ducha, que también está aquí, funciona. También... No, o sea, ya la van a estar viendo en acción, ya nos van a estar viendo un montón de veces acá, usándola, aprovechándola, siendo parte de la cotidianeidad nuestra, pero la verdad que teníamos muchísimas ganas ya de estar mostrándole esta casa. Y ahora vamos a pasar a contarles cuánto nos costó, cómo hicimos para conseguirla y sobre todo cómo hicimos para poder comprarla como turistas. Vamos a sentarnos aquí. Lo primero que tenemos que confesar realmente es que esto no era el plan original. O sea, nosotros cuando vinimos a Europa, cuando teníamos todavía la esperanza de ser ciudadanos, de ser locales, imaginábamos construir un nuevo motorhome. Ya tenemos bastante experiencia en eso, creíamos que lo íbamos a poder amoldar exactamente a nuestras necesidades. Ya tenemos el diseño en la cabeza. Quizá un 4x4 imaginábamos, hasta habíamos imaginado poderlo comprar en Alemania, que dicen que son los mejores precios de toda Europa. Cuestión no se pudo, teniendo que resolver la cuestión habitacional al cortísimo plazo, siendo turistas, resolvimos que teníamos que tener un motorhome inmediato. O sea, tenía que ser todo inmediato, tanto habitacionalmente como para salir a las rutas. Y la verdad que lo conseguimos. O sea, nos lo dieron impecable, limpio, lavado, con el cambio de aceite, con el cambio de correa. Bueno, es algo que se acostumbra acá. Pero, o sea, vimos un montón, ¿no? Y de todo lo que vimos, este era el que en mejor estado estaba. Ya tiene, o sea, es una camioneta del año 2000, pero lo que es la tapicería y demás... Pero es diferente el año 2000 de acá que de allá. O sea, realmente la otra era 94 y era como que estaba... ¿Sabes más? Sí, sí. O sea, más viejita. No quiero... Y bueno, fue muy loco, ¿no? El tema de la mudanza, porque lo que me pasó en la Kangoo y no me pasó en la Ducato es que a medida que la íbamos haciendo es como que te vas ayornando el lugar, empezás a plasmar, no sé, sueños, cómo vas a vivir ahí, ¿viste? Como que empezás ahí a proyectar. Y acá en cambio fue como que nos dieron la llave y ya... Tiramos listo. la ropa adentro. Y fue como... Bueno, ok, esta es nuestra casa, ¿viste? Sí. Como que no hubo ese proceso de ir de a poco, sino que ya estaba lista. Y cada vez nos gusta más, o sea, es espectacular. Realmente la pensamos un poco así como estilo verano. Tiene estilo verano, Sí. Es como para estacionarse enfrente del mar. Es todo lo que imaginábamos con esta camioneta. Así que bueno, ahora quedará disfrutarla. Y empezar a cambiar los paisajes de esta ventana, Sí, ¿no? sí, Porque, sí. o sea, esta es nuestro living, nuestro comedor, esta es nuestra oficina de trabajo, que la verdad que nos encanta el espacio porque podemos dejar las computadoras al lado, ponernos a comer en este pedacito. Y la verdad que el cotidiano, el día a día es es práctica, el tamaño es buenísimo, nos encanta. Así que bueno, de a poco vamos a empezar a mostrarles cómo es la vida acá adentro y empezar a rodarla y a cambiar el paisaje de la ventana. Como ya les hemos mostrado, buscamos mucho. O sea, nosotros no somos de resolver así nomás y que se dé lo que se dé. Buscamos por toda España, vimos más de 20 motorhome y ni hablar la selección previa que ya habíamos hecho por internet. Vimos, no sé, 1000, 2000. Barrimos un montón de portales, todos los Sí. portales para poder elegirla mejor. Esta la encontramos en el centro, ¿cómo se llamaba el pueblito? Almería. Cerca de... No. Ay, se me fue. Órgiva. Esta la encontramos en Órgiva, es un pueblito muy chiquito de la sierra. Igualmente el muchacho era un inglés que la había traído de Alemania. Bueno, o sea, sí, no sé estaba cómo... yendo a vivir otra vez a Inglaterra, entonces la vendía. Fue ahí como esa historia la que nos contó. Sí. Y bueno, acá llegó, ahora es la parte de rodando por ahí. La pagamos nada más ni nada menos que unos 25.500 euros. Ahí, justo. O sea, tampoco estaba regalada, tampoco está muy cara, pero realmente, o sea, damos fe que en todo este cambio, en este proceso, en traerla esos 500 kilómetros hasta acá, es como... no hubo falla, no hubo nada que hacerle. Es loco, es otro uso el que se le aplica acá. Claro, es como que no tenés que estar ahí pendiente, ¿no? Del vehículo, de qué sé yo, sino que vas. O sea, los cuidados, mantenimientos lógicos y necesarios, pero bueno, para nosotros es un mundo nuevo. Habrá que hacerle. Ya llegarán. A partir de ahora... manual, en el manual está todo en alemán
Y tiene todos los sellos de las revisiones, todas La esas verdad cosas. que eso también fue esas algo cosas de que locas. fue uno de los granitos de arena que hizo que votemos por esta, porque tiene todos los manuales, está súper completa y bueno, es como que venía con toda la historia ya documentada, que eso es importante cuando vas a comprar un vehículo usado. Pero igualmente hubo que hacerle un par de cosillas. Obviamente por el uso que le damos nosotros, tenemos 2 computadoras gamer, entre comillas, andando 8 o 10 horas por día, entonces hubo que ponerle los paneles. Le pusimos un panel de 600 watts arriba, más los 150 que ya tenía, entonces es como que teníamos todo configurado como super potencia. Y bueno, después como toque final de mudanza, creo que acá el cuadro que representa a la banda del aguante con los 100.000 suscriptores en YouTube fue el toque de que ya estamos mudados. Y estos, todavía, que los compramos en Italia, escuchame, Motorhome. tenemos... Ya los bastardió Tore, les voy a Sí. confesar, lo dejamos en el para ir al supermercado y los rajuñó. Eso fue nuestro único toque. Pero, escúchame, tenemos almohadones italianos. De alguna manera, ya poder mostrarte nuestra casa, decir que tenemos nuestro propio techo, que es una casa rodante, que ya mañana empieza la etapa, volvemos a la ruta, volvemos a descubrir, volvemos a viajar, es como un hito súper megarchi importante. Porque si venís viendo todos los videos anteriores, verás que, o sea, nos llegamos a Europa nosotros con solamente 2 valijas cada uno. Y de a poco, o sea, de alguna manera esto fue un empezar desde cero. Y es re doloroso, o sea, parece como que vas a agarrar un changuito y vas a decir, qué divertido esto, y vas a empezar a meter cosas. Pero bueno, primero que el presupuesto para eso no daba. Claro. Y además es como súper estresante el no tener un vaso, no tener un cubierto. Y cuando decís, listo, lo resolví, te faltó la toalla. Y cuando fuiste a comprar la toalla, te faltó el ganchito para colgar la toalla. Entonces, para mí eso fue una de las cosas, bueno, no una de las cosas más estresantes, pero realmente no me resultó ni divertido. Sí, como no fue la parte divertida. Sobre todo porque, bueno, ya veníamos con un desgaste. Y es algo que no habíamos imaginado que iba a ser en este empezar de cero, de tener que andar pensando, uy, voy a hacer un puré y no tengo pelapapa, no tengo pisapapa, ¿viste? Y esas cosas que decís, pero yo sé dónde está el que tenía en la Ducato, que quedó en Buenos Aires, y sé específicamente el lugar donde está. Y no sé, esto de colocar el panel, ¿no? Que necesitaba Guille, me faltan 2 tornillos, ¡ah! Y había que mover toda la casa. Con mucho cuidado. Claro, juntar las cosas que habíamos desplegado, capaz que habíamos puesto el panel arriba y me falta el tornillo, entonces tengo que bajar el panel, lo tenemos que volver a meter acá, ir a buscar hasta Jerez, que son 30 kilómetros, porque era domingo, al Leroy, que es como un easy de acá. Sí. O sea, es un parto. O sea, no es fácil. Le dimos mucha vuelta, más que nada si bien no es una queja así como, esto que tuvimos que hacer, es una anécdota. Es como el dato de color para que en el caso que estés pensando dar este salto como hicimos nosotros de empezar a comprar un vehículo en Europa o en otro país o bueno, en un lugar que no sea el propio, que pienses también este otro lado, ¿no? Estas cositas, estos complementos que uno necesita en el día a día, que bueno, al ver el plan general, no pensás que va a demandar tanto tiempo, pero la verdad es que sí, viste, como que nos sentamos la primera noche y fue, bueno, ¿qué necesitamos? Y 2 platos, 2 vasos, bueno, ¿y cuál? Y bueno, y esas cosas, y de empezar a administrar el dinero y poder comprar las cosas que uno necesita para poder estar más tranquilo y vivir acá adentro. Y voy a mostrarles, antes de seguir dando información, lo que es, porque no solamente los humanos de esta casa hemos mejorado y hemos progresado, sino que también el rey del viaje tiene su propia cama, o sea, su propia habitación, porque este es el habitáculo, ¿no? En la parte de la cabina. Y uno cierra esa cortina gris que ven acá y esta gris que ven acá, y el señor queda con su privacidad, que a veces te espía ahí un poquito para ver que está todo bien, pero nada, o sea, tiene su lugar, así que el rey de este viaje ya viaja como se lo merece, según con su colchoncito ahí, viscoelástico también, un lujo para todos. A veces desaparece el guacho, desaparece y no lo ves hasta el otro día, y decís, estará vivo y está panza para arriba. Así todo despatarrado. Bueno, hablemos un poquito de cosas serias respecto a los papeles. Claro, vamos a contarte cómo es que hicimos como turistas para poder comprar el vehículo aquí en España. Y la verdad es que el proceso, si bien los requerimientos no son muy locos,
sí tiene mucho en cuenta, tenés que tener en cuenta el tiempo que vas a demorar en adquirirlos. Y algunos de los que te vamos a contar los vas a poder empezar a tramitar desde el consulado en tu país antes de que viajes para acá, si tu idea es comprarte un motorhome, una autocaravana aquí en España. Porque acá en España la burocracia es súper lenta, los tiempos son enormes, para todo te piden cita previa, entonces nosotros que tuvimos que remodelar el plan, realmente nos fue bastante tortuoso. O sea, desde investigar, desde saber qué papeles requeríamos, hasta el momento de conseguirlos, fue todo un parto. Pero si vos te venís con lo planeado, tomá nota de lo que te vamos a decir, te va a resultar mucho más práctico. Lo primero que necesitas es un número de identificación de extranjero, que es como si fuese un quid, pero para los extranjeros de acá de España. Con ese numerito ya vas a estar como registrado en sistema. Además del NIE, vas a necesitar un empadronamiento. Ahí, en ese caso, algún amigo conocido, alguien de confianza, que te ceda la declaración de domicilio oficial en España. Se hace el empadronamiento porque con esos dos requisitos ya vas a poder hacer la transferencia del vehículo. Quiero igualmente aclarar que en la teoría es muy fácil, pero en la práctica se vuelve un poco más complicado porque los números que te van a dar van a tirar incompatibilidades porque no sos un extranjero residente, sino sos un turista. Entonces vas a necesitar como números de referencia y demás cosas que no lo vas a tener, obviamente. Así que te aconsejo que después que tengas vista el motorhome de tus sueños, que acuerdes con el vendedor y demás, lo hagan sí o sí con un gestor. Porque ese gestor es como que puede pegar un par de saltos y destrabar algún par de situaciones. Nosotros somos personas muy autodidactas, o sea, lo que podemos resolver nosotros lo hacemos y prácticamente nunca, si lo podemos evitar, no acudimos a algún profesional, algún gestor ni mandatario. Pero en este caso realmente lo aconsejamos, Sí. porque facilita cosas que en el momento, en el trajín, estás en otro país, otras leyes y otros requisitos, así que estaría bueno que cuentes con ese tip extra. Otra cosa que fue un parto, una vez que ya tenés el vehículo, no vas a poder circular, no se te ocurra circular sin un seguro, porque acá son súper estrictos. Y el seguro no es que vas, lo conseguís así nomás. Siendo extranjero, solamente algunas aseguradoras te lo van a dar, entonces vas a tener que preguntar en algunos lados. Y una vez que conseguiste esa aseguradora, también es todo un suceso que te lo cubran por bueno, lo que es el vehículo como motorhome, como tipo, y también a nosotros nos costó mucho por la antigüedad, que es, creo que en este caso era más de 25 años, o sea que era del año 2000. Sí, del año 2000. Entonces, le dimos bastante vuelta a eso hasta que conseguimos una aseguradora que finalmente nos aseguró, que también no es nada barato. Claro, es como que vos empezás de cero, no tenés historial, entonces eso va a impactar en el precio final de lo que tengas que pagar. Y no es barato, o sea, no. Si te querían cobrar 1000, te van a cobrar 5000. Sí. Pero bueno. Pero bueno, vas a poder andar, o claro. sea, es el precio. Vas a poder comprar un buen vehículo en muy buen estado, pero bueno, en la otra parte estás empezando de cero en el historial, en algún momento hay que hacerlo, así que es la consecuencia de venir y comprar el vehículo acá. Sé que puede parecer mucha información, que en principio parece sencillo, uno lo lee, lo busca, nos escucha y dice, ah, bueno, es factible. Pero en el momento de empezar el procedimiento y demás, salen un montón de dudas que seguramente empieces a tener vos, viendo tu caso particular, cuándo vas a venir o demás. Hemos tenido un montón de experiencia adquirido en esto de la búsqueda del motorhome, así que estamos pensando en hacer una guía para las personas que quieran dar este paso y quieran venir a comprar el autocaravana acá. Así que estate atento, lo vamos a publicar, vamos a mostrarte los papeles, vamos a hacer como unos cuadros, no sé, todavía no lo pensamos, pero lo vamos a hacer porque realmente no es moco de pavo. Y no hay mucha información tampoco en internet. O sea, en cuanto hay, pero de tanta información que parece que hay, al final terminan no diciendo nada. Y con nuestra experiencia creo que le va a servir a mucha gente. Aprovechen este momento para dejar en los comentarios la consulta que tengan, lo que sea que se les ocurra, si les gustaría más que sea un vivo, una guía, lo que les interesaría más para que nosotros puedan adaptar toda esta información y canalizarla por algún medio, ya sea video o una guía escrita que la pueden descargar y tenerla con ustedes.
La verdad es que no queríamos marear con tanta información técnica de la casa, queríamos que sea didáctico, queríamos compartir más que nada la alegría que tenemos de finalmente estar presentando a la casa nuestra, la casa de Rodando por Ahí, la nave que nos va a llevar de aventuras. La vamos a empezar a ver a partir de mañana todos en acción, nosotros también. Queremos ser dinámicos, no cansarte, ya la vas a ver, la vas a conocer por todos los agujeros porque va a ser nuestro hogar y va a ser la base de donde vamos a salir a mostrarte el mundo, a mostrar estas nuevas aventuras. Gracias por todos los mensajes que nos dejan de apoyo, la verdad que ha sido un proceso súper largo. Estamos contentos de estar finalmente haciendo este video, es como marca un hito también en nosotros y a partir de mañana entonces volvemos a la aventura, volvemos a las rutas, así que no te pierdas los próximos videos de Rodando por Ahí. Chau, nos vemos. Pero esto no fue todo, aún nos falta mostrarte las mejoras que le hicimos a nuestra nueva casa. ¿Y cuál fue el equipamiento indispensable que compramos para poder volver a las rutas y vivir cómodos en ellas? Y además, queda un asunto muy importante por resolver, porque debemos decidir a qué país vamos a viajar para continuar nuestro viaje. No te olvides que estamos a contrarreloj con los días como turistas en el espacio Schengen descontándose. Así que no te pierdas cómo sigue esta aventura, que te esperamos para contarte cómo sigue esto en el próximo video de Rodando por Ahí.